perdón, esto sí comenzamos a estudiarlos, ya me lío con tanta tribu. No fue el caso de los Nyanga-Thon, sí el caso de los Dasanech, que están tanto en la orilla oriental como un poquito, pero menos, en la occidental. Pero sobre todo, yo hace también unos 13 años los conocí en la orilla solo oriental. Y ahora hemos hecho varias expediciones en la orilla, porque no hay puente, tienes que venir desde arriba para encontrarlos por la orilla occidental, Dasanech. Son pueblos también muy interesantes, también ganaderos, pero que practican una agricultura muy interesante. Siguiente. Bueno, los peinados son elaboradísimos. Aquí sería muy interesante estudiar el tema de los roles de género de hombres y mujeres, y aquí los hombres tienen algunas cosas que no serían propias de otras culturas, como la preocupación por el adorno estético, el peinado. Algunos eran auténticas, me recordaban a la dama de Elche. Vamos, pasa a la siguiente. Fijaros estos peinados como realmente son. Y bueno, un peinado de estos puede tardar 1 o 2 días en hacerse. Luego les dura 1 mes o 2, pero son costosas. Estas son las niñas siguientes. Todavía, y sobre todo cuando los vimos hace unos 12 o 13 años, iban todos con pieles y había muy pocos tejidos. Siguiente. ¿Veis? Las faldas de las mujeres son de piel todavía. Y con esta raíz estaban, de alguna manera, purificando el agua del río Omo, que venía muy turbia, para hacerla más bebible. Siguiente. Este era un anciano, les encanta también estos peinaditos con una pluma. Originariamente, ahora me parece que se las pone cualquiera, pero en su momento solamente un individuo que había cazado un león o un leopardo se podía poner esto, y además tenía que mostrar el resto del animal para demostrar que lo había cazado, y luego se ponía la pluma para que todo el mundo le preguntara ¿por qué lleva la pluma? Porque maté a un león, etc. Siguiente. Los jóvenes todos llevan esta pequeña sillita, o que es también una almohada, cabecero con el que duermen y se sientan. Y sobre todo es muy importante para que no se les estropee el peinado. Siguiente. Al otro lado del río están los Nyanga-Thon, que quiere decir los comedores de elefantes. También tienen otros nombres peyorativos. Por ejemplo, los Bodhi en realidad es el nombre peyorativo que les han puesto los etíopes, que yo ahora mismo no recuerdo qué significa, porque no creo que sean los cuerpos, ¿no? Que sea un término en inglés, por lo gordos que son, ¿no? Porque ellos se llaman originalmente los men, que quiere decir los verdaderos hombres, men, pero han aceptado y admitido el nombre de Bodhi, y de hecho pues yo os los he explicado como Bodhi, os los he presentado como Bodhi, pero su auténtico nombre ha pasado como con los bosquimanos o los pigmeos. Pues en realidad ellos se llaman o Vaca o Tnun o cualquiera de estos nombres chasqueantes, pero occidentales pues los simplificamos. En el caso de los Nyanga-Thon se los llamaba ahora no me acuerdo el nombre original, pero la traducción era los que iban en pelota, ¿no? Los que iban desnudos. Era un término que los arrogantes etíopes ponían a estos que ellos consideraban salvajes. De hecho, en una de estas situaciones políticas, cuando vino el comunismo, que acabaron se cargaron al emperador y acabaron con la monarquía, una de las cosas que hicieron es ir por todos estos poblados y quemar todos los artefactos que olían a primitivismo y antigüedad, porque querían convertirlos en individuos modernos. Entonces todos los escudos son muy difíciles de encontrar porque los quemaron, se los quitaron y les obligaron a quemarlos a todos estos pueblos. Y a estos los llamaban, a los Nyanga-Thon, los llamaban los que van desnudos, que es un término peyorativo. Bien. De hecho, van algunos desnudos, pero sobre todo las mujeres se tapan con este faldellín, pasa a la siguiente, y tampoco van tan desnudos. Pero en determinadas situaciones, sobre todo los hombres, cuando están trabajando, los vemos que van desnudos, y llamarles es más cómodo. Bueno, el año en el que estuvimos hubo una gran riada, el desbordamiento del río, y vendió Etiopía al mundo que había que ayudar de la catástrofe a los pobres etíopes. Ellos nos dijeron, primero, que no llegó ningún dinero a ayudarles, y segundo, que estaban muy contentos porque podían plantar más cosechas. Y tenían toda esta leña que había arrastrado el río. Pasa a la siguiente. Aquí está una mujer embarazada, siguiente. Y lo único que se quejaban es que había muchas malas hierbas con las crecidas, habían llegado también malas semillas. Esta es una ancianita con su nieto, y es muy interesante como de alguna manera hay una gerontocracia de ancianos y ancianas, y el que llega viejo, pues toda la familia les cuida, y además ellos son transmisores de la cultura, sobre todo con los niños, porque una de las cosas que pueden hacer es quedarse en casa, pues ellos ya no trabajan
y se quedan con los nietos y son una fuente de transmisión oral, cultural muy, muy importante. Siguiente. Una mujer casada tiene que llevar... Todo esto tiene un significado. Por ejemplo, esto que llevan en el labio inferior, que son a veces unos trozos de alambre o cualquier cosa, indican que es una mujer casada. Era muy simpática esta señora y de alguna manera pues, fue una de las buenas informantes siguientes. Esta mujer con su niño pequeño también con una capa de piel, y les encantan estos collares, son semillas, porque a estos les cuesta mucho trabajo a veces conseguir abalorios en los mercados, que suelen ser de plástico, tampoco son muy caros, pero en este caso son semillas y cuantas más parece que tienen más prestigio, más valor. Bueno, este era un zorrito que tenían salvaje, que lo tenían en el poblado como un perrito, un pet, un animal de compañía, ¿no? Siguiente. Los Niangatón, tenemos un documental sobre ellos, pero estamos estudiando la transmisión de las jefaturas porque, según sus mitos, ahora tiene que aparecer un nuevo rey. Y estamos con uno de los muchachos, que además es un universitario, que ha ido a la universidad, habla perfectamente inglés, y que él ha recibido esta información, y vamos a ver si esto lo podemos de alguna manera documentar y asistir para la historia del pueblo Niangatón a la aparición de una nueva jefatura. En la República Centroafricana, lo mismo que en el Sur Sudán, estas son siguiente, pero os lo he puesto como grupos del sur de Sudán. Hay otro pueblo muy interesante que fue bien estudiado por Radcliffe Brown, los Azande o Zande. Siguiente. Bueno, el terreno es complicadísimo, tuvimos que atravesar la República Centroafricana, fue lo más duro que tuvimos que soportar en África, y nos encontramos un pueblo riquísimo en tradiciones, ceremonias, rituales, creencias, que sobreviven a pesar de que su aspecto físico van con camisetas y vestidos prácticamente igual que nosotros. Siguiente. Y además los peinados son apasionantes, siguientes, y tuvimos oportunidad de presenciar tanto una fiesta con canciones como un funeral, porque en aquel momento coincidimos con... Este es precisamente fotos de aquella ceremonia de enterramiento a la que nos invitaron, siguiente, y también estuvimos investigando entre ellos la satisfacción marital por tener grupos. Y en el sur de Sudán, otro grupo muy interesante son los Dinka, que son vecinos de los Nuer. Didinka los llaman, o Dinka, en el sur de Sudán. Siguiente. Bueno, ahora es un momento decisivo, como sabéis, ha habido un referéndum, creo que el 11 de enero, en el que han decidido por un 98% de los votos que Sur Sudán será New Sudán, es decir, Nuevo Sudán independiente del norte de Sudán. Hay un terreno un poco en conflicto que ha quedado todavía en discusión, que es una zona donde hay petróleo, y veremos si queda en el norte, en el sur, o se lo dividen a medias. Desde luego, ha habido observadores de la ONU, el resultado parece que ha sido aceptado. El presidente del norte ha sido, como sabéis, acusado de genocidio, sobre todo por lo de Darfur, con búsqueda y captura internacional, y nosotros hemos interrumpido la investigación precisamente para ver qué pasaba en las elecciones, pero nuestro interés sería ahora volver, en cuanto acabe el curso, a ver qué es, porque estamos investigando no tanto a los Dinka, que son los vecinos, como otro grupo que os enseñaré, que son los Yi y Toposa. Siguiente. Bueno, el ganado de los Dinka es impresionante también, son grandes ganaderos que estaban en guerra en aquel momento contra los Murle, pero con matanzas, es decir, aquello era serio. Siguiente. El terreno es muy pantanoso, de modo que ahora mismo las comunicaciones entre el norte y sur de Sudán están cortadas porque el terreno es así. Están haciendo una carretera junto a un canal que cuando se termine pues hará comunicable el norte y el sur, que ahora si tienes que ir entrar por Etiopía o dar la vuelta o entrar por Kenia, porque no hay una comunicación norte-sur, a no ser que cojas un avión. Nosotros con el vehículo no podíamos hacer esto. El terreno, como veis, es así. Y ahí estaban los Dinka también muy bien armados y en este momento muy quejosos porque había habido muertes las noches anteriores, también es otra aventura. Resulta que me parece que eran Médicos Sin Fronteras, habían cogido a unos Murle, tenían una avioneta, habían ido al campamento Murle y habían cogido 3 o 4 Murle, pacientes graves, se los habían llevado al hospital zona Dinka. Los Dinka, que acababan de sufrir matanzas por todo esto, por robo de ganado, por parte de los Dinka, cuando vieron a los enemigos Murle en el hospital, entraron y se cargaron a los Murle. Hubo una gran protesta por parte del gobierno contra los médicos, diciendo no protegéis a vuestros enfermos. Ellos dijeron, nosotros somos médicos, no tenemos aquí un cuerpo de seguridad. Y hubo un gran follón, abandonaron todos los médicos aquellos porque
con el pretexto de aquel, yo creo que aquel que le tenían ganas se lo cargaban. Y de hecho un conductor pues apareció muerto y acribillado a balazos, un conductor de una de estas ONGs o instituciones, y nosotros estábamos en aquel momento allí, todo nos aconsejaba que saliéramos. Pues pasamos muchas aventuras, de pronto éramos detenidos, ya estamos fusilados.